Hola a todos, muy bienvenidos a la clase número 9 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy estudiaremos el orden en los números reales. Hablaremos de desigualdades e inecuaciones lineales. Partiremos por conocer los axiomas de orden y luego podremos hablar de desigualdades e inecuaciones. Ya hemos visto antes que los reales, con las operaciones de suma y producto de números reales, tienen estructura de cuerpo. Estudiamos ya las propiedades algebraicas de los números reales. Ahora quisiéramos concentrarnos en las propiedades de orden. Nos preguntamos si será siempre posible ordenar dos números reales, es decir, decidir cuál es mayor. Por ejemplo, pi elevado a e o e elevado a pi, o raíz de 2 elevado a e o e elevado a raíz de 2. Y también nos preguntamos por qué el ordenarlos es relevante en la práctica. Para responder a esta pregunta, debemos comenzar por definir un orden. Y antes de definir el orden en los reales, es necesario contar con tres axiomas, los llamados axiomas de orden. Vamos a partir suponiendo que existe un subconjunto de los números reales que vamos a denotar por R+, y que tiene las siguientes propiedades. Si x es un número real, entonces x está en R+, o bien x es 0, o bien menos x está en R+, su inverso aditivo está en R+. Este es el axioma de tricotomía. Y nos dice en términos muy simples que dado un número real x, solamente hay tres posibilidades excluyentes para él, que sea un elemento de R+, que sea 0, o bien que su inverso aditivo esté en R+. El segundo axioma nos dice que el conjunto R+ es cerrado respecto de la adición o de la suma, es decir, que cuando tomo dos elementos del conjunto R+ y los sumo, lo que obtengo es un nuevo elemento del mismo conjunto R+. Y el tercer axioma nos dice que también se cumple la clausura del producto, o que R+ es cerrado bajo producto o bajo multiplicación. ¿Qué nos dice este axioma? Que dados dos números reales del conjunto R+, el producto de ellos también es un elemento del conjunto R+. Este conjunto R+ se conoce comúnmente como el conjunto de los números reales positivos. Y a partir de estos tres axiomas podemos definir la relación de orden básica en términos de este conjunto de los reales positivos. Ahora podemos definir el orden. Si A y B son números reales, diremos que A es menor que B y escribiremos A menor que B, esa es la notación. Si y solo si la diferencia B menos A está en R+, es un número real positivo. También podemos escribir B mayor que A para indicar que A es menor que B. Es equivalente a la definición que acabamos de revisar. Y adicionalmente también podemos definir las siguientes relaciones de orden. Diremos A menor o igual que B para indicar que A es menor o es igual a B. Y en esta definición estamos usando el conectivo lógico o, es decir, cuando digo que A es menor o igual que B, estoy diciendo que A es menor que B o A es igual a B. Y recuerda que una proposición del tipo P o Q es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera. De manera análoga puedo definir A mayor o igual que B para indicar con esta notación que A es mayor o igual a B. ¿Qué propiedades tiene este orden que acabamos de definir? Dados números reales x y z, a y b, siempre se cumplen las siguientes propiedades. La primera propiedad es una consecuencia directa del axioma de tricotomía. Dados dos números reales x e y, tenemos tres posibilidades excluyentes para estos dos números reales. O x es menor que y, o ambos son iguales, o bien x es mayor que y. La propiedad 2 es la transitividad, la que nos dice que si x es menor que y a su vez y es menor que z, entonces x es menor que z. La tercera propiedad dice que si x es menor que y, entonces x más a es menor que y más a. Esta es la propiedad que te permite, en una desigualdad como esta, sumar un número real a ambos lados de la desigualdad, manteniendo el sentido de la desigualdad.
La propiedad 4 nos dice que si x es menor que y a es menor que b, todos números reales, entonces x más a es menor que y más b. La propiedad 5 nos dice que si x es menor que y a es un número real positivo, entonces a por x es menor que a por y. Es decir, que en esta desigualdad, x menor que y, podemos multiplicar un número real positivo a ambos lados de la desigualdad, manteniendo el sentido de la desigualdad. En cambio, cuando el número real a es menor que 0 y lo multiplicamos a cada lado de la desigualdad, el sentido de la desigualdad se invierte. La propiedad 7 nos dice que si x es menor que y, ambos números reales positivos, entonces el inverso multiplicativo de y es menor que el inverso multiplicativo de x. Y por último, la propiedad 8 nos dice que si x es un número real distinto de 0, entonces su cuadrado es siempre estrictamente positivo. Incluso podemos decir que x al cuadrado es mayor o igual que 0 para todo x en R. Cuando x sea distinto de 0, el cuadrado será estrictamente positivo y el cuadrado será igual a 0 cuando x sea 0. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo se nos pide probar que para todo x e y en R, el cuadrado de x más el cuadrado de y es mayor o igual que 2xy. Entonces, como la demostración debe ser válida para todo x e y en R, consideraremos x e y en R cualesquiera. Como ambos son números reales, x menos y también es un número real. Luego, por la propiedad 8, sabemos que el cuadrado de cualquier número real es siempre mayor o igual que 0. Por lo tanto, podemos decir que x menos y al cuadrado es mayor o igual que 0. Pero esto es equivalente a decir que x al cuadrado menos 2x por y más y al cuadrado es mayor o igual que 0. De las propiedades del orden sabemos también que si sumamos a ambos lados de la desigualdad un número real, el sentido de la desigualdad no cambia. Por lo tanto, sumaremos a ambos lados de la desigualdad 2xy. Así obtenemos justamente la desigualdad que queríamos probar y que es válida para todo número real x e y. En el segundo ejemplo se nos pide probar que para todo número real positivo x se tiene que x más 1 partido en x es mayor o igual que 2. Entonces partamos suponiendo nuestra hipótesis. Sea x un número real positivo, mayor que 0. Como x es positivo, como x es mayor que 0, la raíz de x es un número real, está bien definido en R. Y también 1 partido en raíz de x es un número real y es un número real positivo. Así, raíz de x menos 1 partido en raíz de x es un número real. En el caso anterior, raíz de x sabemos que es un número real y es positivo, y 1 partido en raíz de x también es un número real positivo. No puedo asegurar lo mismo de la diferencia, pero sí sabemos que la diferencia es un número real. Si es un número real, sabemos que su cuadrado es mayor o igual que 0. Y a su vez, este cuadrado de binomio es equivalente al cuadrado de la raíz de x, es decir, x, menos 2 veces raíz de x por 1 partido en raíz de x, más 1 partido en x, que es el cuadrado de 1 partido en raíz de x. Esto sigue entonces siendo mayor o igual que 0. Pero a su vez esto es equivalente a x menos 2, porque aquí podemos por supuesto simplificar, más 1 partido en x. Y de las propiedades del orden sabemos que si sumamos 2 a ambos lados de la desigualdad o el sentido de la desigualdad se mantiene. Por lo tanto, hemos probado de esta forma
que para todo número real positivo, x más 1 partido en x es mayor o igual que 2. En el ejemplo 3 se nos pide probar que si x e y son ambos no negativos, entonces x más y medios es mayor o igual que la raíz de xy. Procederemos de manera similar a los ejemplos anteriores. Consideraremos x e y ambos no negativos. Nuevamente, como ambos son no negativos, la raíz de x es un número real y es un número real positivo, y lo mismo pasa con la raíz de y. También es un número real y de hecho es un número real positivo. Luego, la diferencia, raíz de x menos raíz de y, es un número real. Y si es un número real, sabemos que su cuadrado es mayor o igual que 0. Ahora, el cuadrado de esta diferencia es equivalente a el cuadrado de la raíz de x, es decir, x, menos 2 veces raíz de x por raíz de y, más el cuadrado de la raíz de y, que es y. Esto es mayor o igual que 0. De donde, sumando a ambos lados de la igualdad 2 veces raíz de x por raíz de y, sabemos por las propiedades del orden que el sentido de la desigualdad no cambia. Obtenemos esta expresión equivalente. Como tanto x como y son números reales no negativos, el producto de ellos, x por y, es también no negativo. Y eso nos permite, en el lado derecho de esta desigualdad, reescribir la raíz de x por raíz de y como la raíz de x por y. Si multiplicamos esta desigualdad por un medio, que es un número real positivo, el sentido de la desigualdad no cambia y obtenemos la desigualdad que queríamos probar. X más y medios es mayor o igual que la raíz de x por y para todo x e y no negativos. En el cuarto ejemplo nos piden probar que para x, y z números reales positivos, estamos escribiendo esa hipótesis, sean x y z números reales positivos, queremos probar por demostrar que x más y más z, factor de iz más xz más x por y, es mayor o igual que 9x y z. Entonces, dada nuestra hipótesis, x y z números reales positivos, comenzaremos por reescribir el lado izquierdo de nuestra desigualdad. X más y más z, factor de iz más xz más xy, es igual a, haciendo el producto término a término, x y z más x cuadrado z más x cuadrado y más y cuadrado z más x y z más x y cuadrado más y z cuadrado más x z cuadrado y más x y z. Tenemos entonces x cuadrado z más x cuadrado y más y cuadrado z más x y cuadrado más y z al cuadrado más xz cuadrado, y además tenemos x y z una, dos, tres veces, más tres veces x y z. En esta última expresión podemos factorizar algunos términos. Partiré factorizando por x solo dos términos, x y cuadrado y xz cuadrado.
Es decir, nos quedará como factor de x y cuadrado más z cuadrado. Más, ahora factorizaremos por y otros dos términos, x cuadrado y e iz cuadrado. Por lo tanto, tendremos como factor de y x al cuadrado más z al cuadrado. Y por último, factorizaré por z otros dos términos, x cuadrado z e y cuadrado z. Por lo tanto, como factor de z obtendremos x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué he decidido reescribir esta expresión en esta forma? Tenemos también aquí 3x y z. Porque quiero aprovechar otra propiedad que ya probamos. Hemos probado antes que x al cuadrado más y cuadrado, es decir, la suma de los cuadrados de cualquier par de números reales, es siempre mayor o igual que el doble producto de estos números reales. Eso podemos aplicarlo en este término, en este y en este. Es decir, gracias al primer problema que ya probamos, sabemos que toda esta expresión ya no es igual, sino que es mayor o igual que x por 2iz. ¿Por qué? Porque ya sabemos por este primer problema que demostramos que y cuadrado más z al cuadrado es mayor o igual que 2 veces y por z, 2iz. Entonces tenemos aquí 2 veces 2iz más y factor de x al cuadrado más z cuadrado, pero x al cuadrado más z cuadrado siempre será mayor o igual que 2xz, de nuevo por la misma propiedad que probamos en el ejemplo 1. Entonces 2xz. Y más z, factor de x al cuadrado más y cuadrado, que ya sabemos es siempre mayor o igual que 2x por y. Entonces, hasta el momento hemos probado que esta expresión, el lado izquierdo de nuestra desigualdad, es equivalente a esta y a su vez esta última expresión equivalente es mayor o igual que la expresión que acabamos de obtener usando la propiedad que probamos en el ejemplo 1. Ordenemos estos términos. Tenemos x por 2 y z, es decir, tenemos 2 veces x y z más y por 2xz, es decir, otra vez 2x y z, más z por 2xy, nuevamente 2x y z, y más 3x y z. Esto es equivalente entonces a 2, 4, 6, 9x y z. Por lo tanto, hemos probado que si x y z son números reales positivos, entonces este producto es siempre mayor o igual que 9x y z. Entonces tenemos que x más y más z, factor de iz más x por z más x por y es mayor o igual que 9x y z para todo x y z, números reales positivos. Eso es justamente lo que se nos pedía probar. Hablemos ahora de aquellos subconjuntos de los números reales que llamamos intervalos. Cuando se trabaja con los números reales, es útil pensar en ellos como puntos sobre una recta, conocida como la recta real. Nos interesarán en particular los subconjuntos de la recta real que forman un segmento continuo de ella, es decir, sin interrupciones o agujeros. Estos conjuntos se llaman intervalos. A continuación estableceremos la notación que se usa para los distintos tipos de intervalos. Revisemos entonces la notación para cada uno de los intervalos. Sean A y B números reales, tales que A es menor que B. Definimos los siguientes intervalos. Llamaremos intervalo abierto a B a aquel conjunto de todos los x en R que son estrictamente mayores que A y estrictamente menores que B. Se denota como A, B entre corchetes hacia afuera, corchetes abiertos. Y en términos gráficos, el intervalo
AB abierto, dado que A es menor que B, ubicaremos aquí A menor que B en la recta real, y el intervalo abierto AB corresponde a todos los puntos de la recta que se encuentran entre A y B, sin incluir a A y sin incluir a B. Llamaremos intervalo cerrado, AB, al conjunto de todos aquellos números reales X que son mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Se denota como AB, entre corchetes ahora hacia adentro, cerrado, y gráficamente corresponde a todos los puntos que se encuentran entre A y B, incluidos A y B. Por lo tanto, aquí dibujamos estos puntitos cerrados. Hay intervalos que son semiabiertos o semicerrados en alguno de sus extremos. Por ejemplo, el intervalo semiabierto por la izquierda, AB, es el conjunto, con esta notación, ¿verdad? Son todos aquellos números reales que son estrictamente mayores que A y menores o iguales que B. Es decir, este intervalo que denotamos por A, B, donde el corchete de la izquierda va hacia afuera y el de la derecha hacia adentro, consiste en la recta real de todos aquellos puntos que están entre A y B, sin incluir al A, pero sí incluyendo a B, este conjunto. También tenemos el intervalo semiabierto por la derecha AB. Son todos aquellos números reales X que son mayores o iguales que A y estrictamente menores que B. Es decir, el intervalo cerrado en A, abierto B, gráficamente consiste en todos aquellos puntos que están entre A y B, ahora incluido A, pero sin incluir a B. Todos esos puntos. También tenemos intervalos infinitos. El intervalo infinito abierto por la derecha menos infinito b consiste de todos aquellos números reales que son estrictamente menores que b. En términos gráficos, el intervalo menos infinito b, abierto en b, sería el conjunto de todos aquellos números reales que son estrictamente menores que b sin incluir a b. El intervalo infinito cerrado por la derecha menos infinito b son todos aquellos números reales menores o iguales que b. Es decir, el intervalo menos infinito cerrado b se define de manera similar a la anterior. Consiste de todos aquellos números reales que son menores o iguales a b. Por lo tanto, están todos los x menores que b y también está incluido en este intervalo el extremo b. El intervalo infinito, abierto por la izquierda, a infinito, son todos aquellos números reales x que son mayores que a. Es decir, el intervalo abierto a infinito, gráficamente sería el conjunto de aquellos x, de aquellos números reales x, que son estrictamente mayores que a, sin incluir al a. Y finalmente tenemos el intervalo cerrado por la izquierda, infinito cerrado por la izquierda, el intervalo cerrado a infinito. Son todos aquellos números reales mayores o iguales que a. Es decir, intervalo cerrado a infinito, gráficamente, consiste de todos los puntos que están a partir de a, es decir, los mayores que a y también incluido el propio a. Los intervalos cerrado a B, semiabierto a B y abierto a B se denominan intervalos acotados. Los números reales A y B son sus valores extremos. Observa que hay otros intervalos, estos, donde no hay un extremo. El intervalo menos infinito b tiene un extremo por la derecha, ¿no es cierto?, que es el número real b, al igual que este, pero no tiene un extremo que acote a este conjunto por la izquierda.
Estos intervalos son un ejemplo de intervalos no acotados. Entonces los primeros se llaman intervalos acotados, los segundos se llaman no acotados. Incluso podemos agregar otro intervalo aquí, que es el intervalo menos infinito, infinito, que consiste de todo el eje real y que gráficamente, por supuesto, representa a todos los puntos de la recta. Eso también se considera un intervalo. Y por supuesto es no acotado. Ahora que conocemos el orden en R, hemos demostrado algunas desigualdades y también conocemos la notación de intervalos, estamos en condiciones de definir qué es una inecuación. En particular, hablaremos hoy sobre las inecuaciones lineales. Una inecuación lineal o de primer grado es una expresión algebraica que puede reducirse a alguno de los siguientes casos: ax más b mayor que 0, mayor o igual que 0, menor que 0 o menor o igual que 0. Donde a y b son números reales, a por supuesto debe ser distinto de 0 y x es la incógnita que por supuesto también toma valores en R. Cada inecuación se satisface para algunos valores de x y no para otros. Por lo tanto, resolver una inecuación equivale a buscar el conjunto de números reales que hacen verdadera la desigualdad, que satisfacen la desigualdad. Para eso podemos aplicar todas las propiedades del orden y la notación de intervalos que ya hemos definido antes. Una idea que también es útil a la hora de resolver inecuaciones lineales en particular es pensar en estas expresiones lineales ax más b como la función lineal y igual a x más b. ¿Por qué? Porque tú sabes que la gráfica de una función lineal, seguro tú la conoces, es una recta. Podemos encontrar el punto donde esta recta corta el eje x. Para eso hacemos igual 0. Si hacemos igual 0 y despejo x, obtengo que ese x es menos b partido en a. Así obtengo el punto de intersección con el eje x. Y observa que cada punto sobre la recta es de la forma x, y, es decir, ax más b. Por lo tanto, por ejemplo, para ese x, la imagen que está dada por ax más b se encuentra sobre el eje x, en el eje y, pero por sobre el eje x. Es decir, que esa expresión es mayor que 0 para este x en particular. Pero si me encuentro a la izquierda de menos b partido en a, por ejemplo aquí, la imagen de ese x está por debajo del eje x, es decir, es menor que 0. En términos gráficos, entonces uno puede ver de inmediato, apreciar desde la gráfica, que en este caso particular, donde yo he considerado a positivo, dado que la recta tiene pendiente positiva, ax más b será estrictamente positivo para x a la derecha de menos b partido en a, es decir, para x en el intervalo menos b partido en a infinito. Y ax más b será menor que 0 para los x que se encuentren a la izquierda del menos b partido en a, para estos x. Es decir, para los x que están en el intervalo menos infinito menos b partido en a. Eso, por supuesto, en el caso particular en que nuestra recta sea así dependiente positiva. Pero de manera similar podemos pensar en una recta dependiente negativa, solo que ahora la situación se invierte. Para los x a la derecha de menos b partido en a, las imágenes son menores que 0 y para los x a la izquierda de menos b partido en a, las imágenes son positivas, mayores que 0. Veamos algunos ejemplos para poner a prueba estas ideas. En este ejemplo se nos pide encontrar en R el conjunto solución de la siguiente inecuación, es decir, el conjunto de todos aquellos x en R que satisfacen la desigualdad, que la hacen verdadera. Entonces podemos para eso utilizar las propiedades del orden. Podemos sumar a ambos lados de la desigualdad un 4, el sentido de la desigualdad se mantiene. Y también podemos sumar a ambos lados de la desigualdad 11x.
También la desigualdad se mantiene cuando sumamos un número real a cada lado de la desigualdad. De ese modo obtenemos 18x menor o igual que 36. Ahora podemos multiplicar toda nuestra inecuación por 1 partido en 18, que es un número real mayor que 0, positivo. Por lo tanto, al multiplicarlo a ambos lados de la desigualdad se mantiene. Y x menor o igual que 36 dividido en 18 es 2. Por lo tanto, estamos hablando del conjunto de los x que son menores o iguales que 2. Lo expresamos en esta forma o en notación de intervalo, menos infinito 2. Un comentario que me olvidé de hacer antes, pero que es importante, es respecto de la notación de los intervalos. Observa que aquí dice paréntesis redondo menos infinito 2. Es que los intervalos abiertos también pueden denotarse así, con paréntesis redondos. De la misma forma, cuando uno dice menos infinito b abierto, lo podemos escribir así. O por ejemplo, si tuviéramos el intervalo a infinito, también puedo escribir a infinito con paréntesis redondo en el infinito para indicar que ahí es abierto, o con los corchetes hacia afuera. Es decir, un intervalo abierto siempre se puede denotar con paréntesis redondo en vez de los corchetes hacia afuera. Ok, respecto de este problema, ¿por qué decimos que esta inecuación es una inecuación lineal? Porque coincide con el tipo de inecuación que estábamos revisando de manera general recién. Porque tú puedes reducir esta inecuación a algo de la forma ax más b menor o igual que 0. Para eso bastaría usar nuevamente las propiedades del orden y agrupar todos los términos a un lado de la desigualdad. Es decir, tenemos 7x menos 4 menor o igual que menos 11x más 32. Podemos sumar a ambos lados de la desigualdad 11x y también a ambos lados de la desigualdad podemos sumar menos 32. Tendremos entonces 7 más 11, que son 18x, menos 4 menos 32, que serían menos 36, menor o igual que 0. Incluso podemos reescribirla de manera equivalente, multiplicando toda nuestra desigualdad por 1 partido en 18, y nos queda una expresión lineal, x menos 2, menor o igual que 0. Y si ahora lo pensamos en términos gráficos, tomamos la expresión lineal x menos 2 pensando en la función lineal y igual a x menos 2, que es una recta dependiente positiva, que tiene coeficiente de posición menos 2 y que corta el eje x en x igual 2. Observa que para los x que se encuentran a la derecha del 2, las imágenes están por sobre el eje x. Es decir, la expresión x menos 2 es positiva para estos x y para los x que están antes del 2, las imágenes son menores que 0, se encuentran por debajo del eje x. Por lo tanto, el intervalo, que es solución de nuestra inecuación, consiste de todos aquellos números reales que son menores o iguales que 2, porque cuando x es 2, se cumple la igualdad, y cuando x es menor que 2, la expresión x menos 2 es estrictamente menor que 0. Resolvamos algunos otros ejemplos. En los siguientes ejemplos queremos encontrar en R el conjunto solución de las siguientes inecuaciones. ¿Qué es el conjunto solución? Es el conjunto de todos aquellos x en R que satisfacen la desigualdad, que la hacen verdadera. Observa que en cada uno de estos ejemplos no tenemos necesariamente una inecuación del tipo ax más b mayor, mayor o menor o igual que 0, que es la expresión general que se nos ha dado para una inecuación de tipo lineal. Sin embargo, a la hora de resolver cada una de ellas, podemos reducir el problema al análisis de expresiones de tipo lineal. Vamos a revisar cada uno de estos ejemplos con detalle uno a uno.
Entonces, el primer problema decía 1 partido en x menor que 4. En una inecuación de este tipo, donde la incógnita x está en el denominador, en una de las expresiones que componen la desigualdad, debemos partir por imponer restricciones. Siempre, cuando buscamos el conjunto solución de una inecuación, estamos en busca de aquellos números reales x que hacen verdadera la desigualdad, es decir, que la satisfacen, pero también que no indefinan las expresiones que están involucradas en la igualdad. Es decir, todas las expresiones que están involucradas en la desigualdad deben representar números reales. Ya habíamos hablado de esto hace unas clases atrás cuando resolvimos ecuaciones. Entonces, en este caso, dado que tenemos una expresión del tipo 1 partido en x y x es nuestra incógnita, debemos imponer aquí una restricción para el conjunto solución. Para que 1 partido en x represente un número real, es necesario que x sea distinto de 0. Por lo tanto, ya sabemos que el número real 0 no puede estar en el conjunto solución. Y resolvemos ahora para x distinto de 0. Y para x distinto de 0, lo que haremos es reescribir nuestra inecuación, 1 partido en x menor que 4, de manera equivalente como 1 partido en x menos 4 menor que 0. De ese modo, hemos transformado el problema de resolver la inecuación en el problema de analizar el signo de la expresión 1 partido en x menos 4. Queremos determinar para qué valores de x esta diferencia es negativa, es menor que 0. Eso nos simplifica mucho las cosas, ¿no? Pero si transformamos esta expresión en un cociente, el cociente equivalente sería 1 menos 4x dividido en x menor que 0, la cosa se simplifica bastante. ¿Por qué? Porque analizar el signo de un cociente, insisto, queremos determinar los valores de x que hacen que este cociente sea menor que 0, negativo, es mucho más simple porque los cocientes y los productos siguen la ley de los signos. Más por más por menos, menos por menos, más. Y ese análisis de signos se puede hacer incluso a través de una tabla de signos. Analicemos cada una de las expresiones que intervienen en este cociente. Fíjate que tanto numerador como denominador son expresiones lineales. La inecuación que nos entregaron originalmente no es una inecuación de tipo lineal, pero hemos reducido el problema de resolver la inecuación a el problema de analizar el signo de expresiones de tipo lineal. Las dos expresiones lineales que componen el cociente cambian de signo en un punto. Para eso es útil usar la idea gráfica, pensar, por ejemplo, en 1 menos 4x como una recta dependiente negativa. Vamos a dibujar de manera auxiliar la recta y igual a 1 menos 4x. Decíamos que es una recta dependiente negativa y coeficiente de posición 1. Esta recta corta al eje x en el 1/4. Para eso basta hacer y igual 0, ¿verdad? Haces y igual 0, despejas x y obtienes x igual a 1/4. Y observamos que esta expresión lineal 1 menos 4x, que está representada por los puntos de la recta, es menor que 0 a la derecha del 1/4. Para esos x, las imágenes, que son de la forma menos 4x más 1, son negativas. Están aquí, se encuentran debajo del eje x, son menores que 0. Y antes del 1/4, la expresión 1 menos 4x es positiva. Y en el 1/4 es 0. Incluso podemos pensar en x, ¿cierto? Este término del denominador como una recta. Es la recta de pendiente 1 que pasa por el origen, igual x. Y vemos que a la derecha del 0, x es positivo, las imágenes son positivas, están por arriba del eje x, y para x menor que 0, ¿cierto? Antes del corte de la recta con el eje x, las imágenes son negativas, se encuentran por debajo del eje x.
Por lo tanto, hay dos puntos que debemos considerar en nuestro análisis. El 1/4, donde esta expresión lineal cambia de signo, y el 0, donde x cambia de signo. Ahora, esos números reales dividen el eje real en tres intervalos. Tenemos por un lado el 0, que ya sabemos que no está en nuestro conjunto solución. Está también el 1/4, que tampoco estará en nuestro conjunto solución, porque cuando x es 1/4, esta expresión es 0 y nosotros queremos que sea estrictamente menor que 0. Por lo tanto, lo que debiéramos hacer ahora es analizar el signo de este cociente antes del 0, entre 0 y 1/4 y a la derecha de 1/4. Veamos qué pasa. Ordenemos los signos de estas expresiones en una tabla de signos. Aquí ordenaremos los signos tanto de 1 menos 4x como de x y luego el signo del cociente. ¿En qué intervalos? En los intervalos que determinan estos dos puntos donde las expresiones involucradas cambian de signo. Los ubicamos aquí en orden, 0 y 1/4, como si este fuese nuestro eje real. ¿Sí? Esto mismo lo copiamos aquí. Entonces también podemos indicar que el 0 y el 1/4 ya sabemos no pueden estar en el conjunto solución. Y ahora analizamos los signos. Mira, 1 menos 4x, que podemos mirar aquí en esta recta, antes del 0, para estos x, es positiva. Las imágenes están por arriba del eje x. Y en realidad no solo antes del 0, eso pasa siempre antes del 1/4. Las imágenes son siempre positivas. Pero a la derecha del 1/4, las imágenes se vuelven negativas. Y con x pasa similar, ¿no? Antes del 0 las imágenes son negativas, y después del 0 cambian de signo, las imágenes son positivas. Y ahora hacemos ley de los signos simplemente, ¿no? En el intervalo menos infinito 0, numerador y denominador de nuestro cociente tienen signos distintos, por lo tanto el cociente es negativo. Entre 0 y 1/4 ambos términos son positivos y a la derecha del 1/4 nuevamente numerador y denominador tienen signos distintos, por lo tanto el cociente es menor que 0. Nosotros estamos en busca de aquellos x que hacen que el cociente sea estrictamente menor que 0. Y vemos en la tabla de signos que eso pasa antes del 0 y también a la derecha del 1/4, es decir, en estos intervalos. Por lo tanto, para que esto se cumpla, x debe ser menor que 0, es decir, estar en el intervalo menos infinito 0, abierto 0. Recuerda, puedes usar cualquiera de las notaciones para los intervalos abiertos. Unión 1/4 infinito. Por lo tanto, el conjunto solución, que por lo general denotamos por S, consiste de todos aquellos números reales que están entre menos infinito y 0, sin incluir al 0, unión 1/4 infinito. Aquí usé ahora la notación de los paréntesis redondos. Este es el conjunto solución de nuestra inecuación. Una observación importante que debemos hacer respecto de este problema es la siguiente. La inecuación dice 1 partido en x menor que 4. Probablemente, una vez establecida la restricción, ¿no? Para x distinto de 0, imagino que podrías estar pensando en la posibilidad de reescribir nuestra inecuación en esta forma. Es decir, multiplicando por x a ambos lados de la desigualdad. ¿Por qué eso es un error? Porque si yo multiplico por x, yo necesito conocer el signo de x para saber qué pasa con el sentido de la desigualdad. ¿Se mantiene o se invierte? Como no sabemos cuál es el signo de x, porque solamente x es distinto de 0, esto que acabo de escribir aquí es un error. Nunca multipliques en una desigualdad por algo que dependa de x si es que no puedes determinar el signo que tiene ese factor. Mira lo que pasa si yo sigo con mi error
Ahora multiplico por un cuarto y obtengo un cuarto menor que x. Yo diría que el conjunto solución entonces es el intervalo abierto un cuarto infinito. Y ese no es el conjunto solución, porque ya hemos visto que los x que están a la izquierda del cero también son parte de nuestro conjunto solución. Solo consideré aquí el caso en que x era positivo. ¿Te fijas? Porque al multiplicar por x, asumí que x era positivo en el momento en que mantuve la desigualdad. Esto es un error. No lo hagas, a menos que tú puedas determinar cuál es el signo del factor que depende de x y que quieres multiplicar en la inecuación. Esto es un error. Mi recomendación es que siempre reduzcas el problema de resolver la inecuación a hacer un análisis de signo como este. El segundo ejemplo decía x menos 3 dividido en 2x más 5 mayor o igual que 1. Nuevamente debemos hacer aquí una restricción. Como se trata de un cociente de números reales, debemos asegurarnos de que este denominador no sea 0. O sea, nuestra restricción es 2x más 5 distinto de 0, que equivale a pedir que x sea distinto de menos 5 medios, que es el punto o el valor de x que anula esta expresión. Incluso puedes pensar nuevamente en esa expresión como una recta, como la recta y igual a 2x más 5. Esa es una recta dependiente positiva y coeficiente de posición 5. Una recta que se ve más o menos así. Menos 5 medios es justamente el punto donde esta recta corta el eje x, es decir, donde esta expresión del denominador se hace 0. Por lo tanto, x igual a menos 5 medios no puede estar en el conjunto solución. Nuevamente aquí podrías estar pensando en la posibilidad de multiplicar por 2x más 5 para reescribir la expresión, ¿no?, de manera más sencilla. Sin embargo, nuevamente, 2x más 5 no tiene signo conocido. El signo de esa expresión depende de si x se encuentra a la derecha del menos 5 medios o a la izquierda del menos 5 medios. Por lo tanto, evitamos, ¿verdad?, multiplicar por algo que dependa de x. Y lo que haremos es reducir nuestro problema, vamos a decir ahora, para x distinto de menos 5 medios, reescribimos nuestra inecuación de manera equivalente comparando con 0, es decir, lo reducimos a un análisis de signo. De esta forma, sumamos menos 1 a ambos lados de la desigualdad. Nuevamente, queremos analizar el signo de una diferencia, lo que no es nada fácil, pero sí es fácil analizar el signo de un cociente. Entonces, ¿qué hago? Entonces reduzco todo el lado izquierdo a un solo cociente. Tendremos en el numerador x menos 3 menos 2x más 5. Queremos que esto sea mayor o igual que 0. En el numerador, reduciendo los términos, tendremos menos x y menos 3 menos 5 serían menos 8, dividido en 2x más 5. Ahora tenemos un cociente y queremos determinar cuándo ese cociente es mayor o igual que 0. ¿Te fijas cómo hemos reducido el problema de resolver esta inecuación a hacer un análisis de signo de un cociente? Ya tenemos representada como una recta la expresión 2x más 5. Y en el numerador tenemos otra expresión lineal que es menos x menos 8. También podemos pensar en ella como una recta. Esta recta tiene pendiente negativa, menos 1, y coeficiente de posición menos 8. Es algo como eso. Corta al eje Y en el menos 8 y al eje X también en el menos 8. Esta es la recta Y igual a menos X menos 8. Por lo tanto, para hacer nuestro análisis de signo debemos considerar el menos 5 medios y el menos 8, que son los puntos donde ambas expresiones lineales cambian de signo. Ahora podemos construir nuestra tabla de signos. Tenemos menos x menos 8, también tenemos el factor
2x más 5, y luego ordenamos aquí el signo del cuociente dependiendo del intervalo donde nos encontremos. ¿Dónde debemos analizar el signo? Ya hemos visto que la expresión del numerador cambia de signo en -8. Ese punto hay que considerarlo. -8. Y el otro factor, el del denominador, cambia de signo en -5/2. Entonces lo consideramos. Y asegúrate siempre de escribirlos en orden. -5/2 es además una restricción de nuestro problema. Lo podemos indicar ahí de esa forma para que no olvidemos quitarlo del conjunto solución si es que apareciera dentro del análisis de signo. X no puede ser -5/2. Entonces, ahora podemos, incluso observando las gráficas, rellenar rápidamente la tabla. ¿Qué pasa con la expresión -x menos 8? Antes del -8 esa expresión es positiva y a la derecha de -8 es siempre menor que 0. ¿Qué pasa con 2x más 5? Como es una recta dependiente positiva, antes del -5/2 la expresión es menor que 0. Entonces en nuestra tabla ponemos que el factor, ese término es negativo antes del -5/2 y a la derecha del -5/2 las imágenes son todas positivas. Y ahora solo nos falta determinar el signo del cuociente en cada uno de estos intervalos. Antes del -8, numerador y denominador tienen signos distintos, por lo tanto el cuociente será menor que 0. Entre -8 y -5/2, tanto numerador como denominador tienen el mismo signo, el cuociente será positivo, y a la derecha del -5/2 nuevamente será menor que 0, dado que numerador y denominador tienen distintos signos. Ahora, ¿qué buscamos nosotros? Estamos en busca de aquellos x que hacen que este cuociente sea mayor o igual a 0. De inmediato observo que -8 está dentro del conjunto solución, porque cuando x es -8, aquí obtenemos 0. ¿Y qué otros x estarán en el conjunto solución? Bueno, todos aquellos que hagan que el cuociente sea mayor que 0. Eso pasa aquí, es decir, en el intervalo -8 abierto 5/2. Por lo tanto, el conjunto solución de nuestra inecuación es el intervalo cerrado -8 -5/2 abierto. Nuevamente, hemos reducido el problema de resolver una inecuación que no es lineal a el problema de analizar un signo, el signo de un cuociente, donde las expresiones involucradas sí son lineales. Y por lo tanto podemos incluso valernos de las gráficas de las funciones lineales para hacer ese análisis de signo. Y una buena estrategia es ordenar los signos de las expresiones lineales en una tabla de signos. En el ejercicio 3 se nos pide resolver la inecuación 4x más 1 dividido en 2x menos 1 mayor o igual que 1. Como este ejercicio es muy similar al anterior, lo dejaré propuesto para que tú practiques. ¿Qué debes partir haciendo? Imponiendo la restricción de que 2x menos 1 no sea 0. Al pedir que 2x menos 1 sea distinto de 0, podrás resolver la inecuación para los x distintos de un medio. Un medio es el valor de x que anula la expresión del denominador. Una vez hecha la restricción, puedes reescribir la inecuación como 4x más 1 dividido en 2x menos 1 mayor o igual que 0. Esto transforma el problema de resolver la inecuación en hacer un análisis de signo. Y recuerda que para analizar el signo de esta diferencia conviene transformarlo en un único cuociente. Busca el denominador común y efectúa la diferencia. Luego puedes hacer el análisis de signo de las expresiones lineales involucradas usando la tabla de signos. Yo prefiero pasar al problema 4, que es bien interesante porque nos dice que resolvamos la inecuación m factor de x menos 1 menor o igual que x más 2 y que expresemos el conjunto solución en términos de este parámetro m.
¿Por qué digo que el problema es interesante? Porque tenemos nuestra incógnita, x, pero también hay un parámetro, un coeficiente desconocido, m. Por lo tanto, las soluciones de esta, o el conjunto solución de esta inecuación dependerá seguro de cómo sea m. Entonces veamos. Reescribiremos nuestra inecuación de manera equivalente como mx menos m menor o igual que x más 2. Las propiedades del orden nos permiten sumar a ambos lados de la desigualdad menos x y también sumaremos m. De ese modo, al lado izquierdo de la igualdad obtendremos mx menos x y al lado derecho m más 2. Reescribo el lado izquierdo factorizando por x y obtendremos x factor de m menos 1 menor o igual que m más 2. Y hasta este punto podemos llegar sin importar quién sea el parámetro m que venía dado en la inecuación. Aquí deberemos distinguir algunos casos. ¿Qué pasa si el m es igual a 1, por ejemplo? O si este término es positivo, o bien si este factor es menor que 0. Entonces veamos. Partamos preguntándonos qué pasa si m es 1. ¿A qué equivale nuestra inecuación? En ese caso, la inecuación será, como m es 1, esto será 0 y obtendremos 0 menor o igual que m más 2, pero m es 1, 0 menor o igual que 3. Y observa que esta expresión es verdadera, esta desigualdad se cumple, independiente de quién sea x. Por lo tanto, el conjunto solución es R. Todos los x en R satisfacen esta desigualdad en el caso en que m es 1. Ahora, m no tiene por qué ser 1. ¿Qué pasa si m es distinto de 1? Este coeficiente, ¿cierto? Ese factor será distinto de 0, pero podría ser mayor que 0 o menor que 0. Y eso depende de si m es mayor o menor que 1. Entonces pongámonos en esa situación. Partamos ahora por estudiar el caso en que m es mayor que 1. Para m mayor que 1, el factor m menos 1 será mayor que 0. Y la inecuación equivale entonces a x factor de m menos 1, la escribiré aquí de nuevo, menor o igual que m más 2. Como m menos 1 es mayor que 0, puedo multiplicar toda la inecuación por 1 partido en m menos 1, que también será mayor que 0. ¿Sí? Este es un factor mayor que 0. Por lo tanto, al multiplicarlo, el sentido de la desigualdad se mantiene. Y por lo tanto, ya tenemos el conjunto solución. El conjunto solución consiste de todos aquellos x que son menores o iguales que m más 2 dividido en m menos 1. Es decir, es el intervalo menos infinito m más 2 dividido en m menos 1. Cerrado en m más 2 dividido en m menos 1. Eso, por supuesto, en el caso en que m es mayor que 1. Ahora, ¿qué pasa en el caso en que m es estrictamente menor que 1? En ese caso, nuestro factor m menos 1 será menor que 0. ¿Qué es nuestra inecuación entonces? Bueno, reescribámosla aquí, escribámosla nuevamente. Teníamos x factor de m menos 1 menor o igual que m más 2. Y como m menos 1 es distinto de 0, 1 partido en m menos 1 es un número real. Puedo multiplicarlo en nuestra inecuación, en nuestra desigualdad, solo que ahora, dado que m menos 1 es menor que 0, todo este cociente, 1 partido en m menos 1, también será menor que 0. De modo que al multiplicar este factor dentro de nuestra inecuación, a cada lado de nuestra inecuación, la desigualdad se invierte.
y x será entonces mayor o igual que m más 2 dividido en m menos 1. Entonces, en este caso, el conjunto solución es el conjunto que llamaremos S y consiste en todos aquellos números reales mayores o iguales que m más 2 en m menos 1, es decir, el intervalo cerrado m más 2 en m menos 1, infinito. Y aquí tenemos el conjunto solución, entonces, en cada caso, dependiendo de quién sea el parámetro m de nuestra inecuación. Para m igual 1, el conjunto solución es R. Para m mayor que 1, el conjunto solución es el menos infinito, m más 2 dividido en m menos 1, cerrado en ese extremo. Y cuando m es menor que 1, el conjunto solución es el cerrado m más 2 en m menos 1, infinito. Como ves, hemos considerado todos los posibles valores para el parámetro m igual 1 o distinto de 1. En caso de ser distinto de 1, puede ser mayor o menor que 1. Resolvamos ahora un problema de aplicación. Usted rinde un difícil examen local para postular a ser aceptado en un posgrado. El examen tiene 20 preguntas, las cuales usted responde en su totalidad. Se otorgan 5 puntos por cada respuesta correcta y se descuentan 2 puntos por cada respuesta incorrecta. Dada la dificultad de la evaluación, usted sospecha que su puntaje final está entre 45 y 80. Queremos encontrar el máximo y el mínimo número posible de respuestas correctas que usted obtuvo en este examen. Vemos que la incógnita del problema es la cantidad de respuestas correctas. En particular, queremos saber el máximo número posible y el mínimo número posible de respuestas correctas. Entonces, partamos por definir la incógnita. Llamemos X a la cantidad de respuestas correctas. ¿Qué sabemos para X? Sabemos que el examen tiene 20 preguntas y que hemos respondido todas las preguntas. También sabemos que se otorgan 5 puntos por cada respuesta correcta y se descuentan 2 puntos por cada respuesta incorrecta. De ese modo podemos obtener el puntaje obtenido en el examen. Puntaje obtenido. ¿Cómo obtenemos este puntaje? Sabemos que por cada respuesta correcta nos dan 5 puntos. Si tenemos X respuestas correctas, entonces tendremos 5 por X como puntaje asociado a las respuestas correctas. Pero también sabemos que se descuentan 2 puntos por cada respuesta incorrecta. Debemos descontar de aquí entonces el puntaje de las respuestas incorrectas. Como el examen tiene 20 preguntas y las hemos respondido todas, tendremos 20 menos X respuestas incorrectas y cada una de ellas descuenta 2 puntos al puntaje. Por lo tanto, ya sabemos cómo obtener el puntaje. Por cada respuesta correcta, X, tenemos 5 puntos. Y por cada respuesta incorrecta, esa cantidad es 20 menos X, descontamos 2 puntos. Sabemos que ese puntaje está entre 45 y 80. Entonces sabemos que nuestro puntaje final, que está dado por 5X, menos 2 veces 20 menos X, está entre 45 y 80. Y debemos determinar en qué rango varía X, en particular cuál es el número máximo y mínimo posible para X. Trabajaremos con ambas desigualdades de manera simultánea. Reescribiremos primero la expresión para el puntaje. Si distribuimos este 2 sobre la diferencia, tendremos si las 5X menos y menos más 2X, es decir, tendremos 7X. Menos 2 por 20, que serían 40. Y esto varía entre 45 y 80. Podemos sumar 40 a cada lado de ambas desigualdades. Si sumamos 40, 40 más 45 serán 85. Acá tendremos 7X y 80 más 40 son 120.
Ahora podemos multiplicar ambas desigualdades por un séptimo, que es un número real positivo. Por lo tanto, al multiplicar esta constante, el sentido de las desigualdades se mantiene. De modo que X, la cantidad de respuestas correctas, oscila entre 85 séptimos y 120 séptimos. Sin embargo, X es una cantidad, es la cantidad de respuestas correctas, por lo tanto debe ser un número entero. 85 séptimos es aproximadamente 12,1 y 120 séptimos es aproximadamente 17,1. Ahora, si X, la cantidad de respuestas correctas, debe ser un número entero mayor que 12,1, entonces el mínimo de respuestas correctas es 13. ¿Y cuál será el máximo de respuestas correctas? Bueno, el máximo de respuestas correctas debe ser un número entero estrictamente menor que 120 séptimos, que es 17,1. Es decir, el máximo de respuestas correctas es 17. Con este problema de aplicación damos por finalizada la clase de hoy. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima clase. Hasta entonces.